Porque la vida es linda, pero hay mucha gente que se quita la vida. Parece que para algunos no tiene sentido, para otros sí. ¿Por qué entonces estamos aquí en la tierra? Esa es una de las preguntas cruciales. El hombre está en una búsqueda constante de quién es. Hemos visto a través de la historia que el ser humano se quita la vida por el amor, por problemas económicos. Y dentro del amor van las desilusiones, ¿no? Las decepciones, las infidelidades, un montón de cosas que eso conlleva. Pero también hay gente que se quita la vida porque ellos dicen no pidieron venir a este mundo. Y realmente hay mucha gente que vino y ha sufrido todo demasiado. Pareciera que todo va en contra. Pareciera que va en contra de la corriente. Pareciera que nació como con cierta maldición. Pero hay quienes que nacen y nacen como que en cunas de oro, de manera figurada. Son sanos, tienen una familia bonita, tienen padres excelentes, tienen recursos. Pero hay gente que parece que nació y creció como con un ámbito desfavorable. Y vienen problemas de autoestima, problemas de inferioridad, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente para la cual la vida es dura. Hay gente que nació con una discapacidad, con una enfermedad, y no hicieron nada malo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿La vida es injusta? Pudiésemos pensar. E inclusive la sociedad en la que vivimos muchas veces trata de transmitir eso inconscientemente. Por ejemplo, con dinero resuelvo mis problemas. Si tengo un estatus social, con eso yo tengo un nombre. Claro. Si logro tener una profesión, soy alguien. Si no tengo profesión, como que no valgo. Y pierde sentido, ¿no? Claro. Entonces tenemos que volver a esta parte importante. Yo quiero asentar lo siguiente. Si el hombre no vuelve a Dios, que es el principio de todas las cosas, y si el hombre no busca encontrar una respuesta en el libro sagrado más antiguo llamada la Biblia, la Sagrada Escritura, el hombre entonces no va a saber tener una posición adecuada o correcta frente a la vida. Como por ejemplo, ¿cómo asimilamos y procesamos si yo nací en un hogar pobre y vemos la pobreza como una maldición? ¿Cómo procesamos el hecho de que yo nací sin recursos y con muchas limitaciones en las que lo miré a aquello como un asunto, como parte de una consecuencia, porque posiblemente mis padres fueron drogadictos, ¿sí? O mis padres eran viciosos en otras cosas, Claro. o jugaron juegos de azar y quedaron en la pobreza y la desgracia, y uno siente que carga con una maldición. Sí. ¿Cómo procesar el sufrimiento? ¿Cómo procesar esos vacíos? Entonces, las escrituras nos van a dar la respuesta respecto a ese sentido que tiene aún inclusive el sufrimiento. Inclusive la soledad tiene un propósito. La soledad nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos muchas veces, pero también a encontrarnos con Dios. Porque Dios permite, y podemos decir, dentro de la misericordia de Dios y su gracia y su soberanía, Dios permite muchas cosas que pasen. Y esa ha sido una pregunta que hemos cuestionado a veces de Dios, Por supuesto. digamos, de la soberanía de Dios. Si Dios lo sabe todo, Claro. y Dios permite el sufrimiento, el dolor, el abuso, la guerra, etcétera, etcétera, uno se pregunta, ¿y Dios dónde está? Claro. Si existe Dios, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Y es aquí donde tenemos que hallar respuesta. Y me gustaría agregar lo siguiente. El hombre postmoderno, nuestra sociedad hoy en la actualidad, carece muchas veces, vamos a decir, de ideales. Si usted le pregunta a un joven, ¿qué quieres? No sé. ¿Y qué vas a estudiar? Aún no estoy definido. ¿Por qué quieres luchar? ¿Vale la pena luchar por tu país? ¿Vale la pena luchar por tu familia? ¿Vale la pena luchar por tu carrera? Y a veces la juventud dice, no sé si por mi país, no sé si por mi familia, porque mi familia no me ha dado nada. Y entonces no hay ideales. La gente, vamos a decir, ya no tiene muchas veces, estamos en una sociedad donde le hemos puesto mucho énfasis a la parte de mis sentimientos.
lo que soy yo. Ya, y vivo en una sociedad individualista, ¿no? Y al mismo tiempo resaltan mis emociones. Me ofendo fácilmente. No soporto que me puedan decir alguna cosa. Busco las cosas fáciles y prácticas, lo que me sirve hoy. Y uno le pregunta, ¿y qué del mañana? ¿Cuál mañana? Hay una incertidumbre respecto al mañana. Entonces, el hombre vive, muchas veces, el mundo de hoy vive sin una esperanza verdadera. Entonces, es como vivir nada más el hoy, disfrutar el hoy. Y es aquí donde la sociedad se vierte al asunto del placer, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Bueno, que el ser humano tiene un problema serio, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de los principios, todos lo ven como un asunto relativismo. Vamos a decir, es relativista. Todo va a depender de cómo usted lo vea. Claro, si hay algo que es malo, para mí no es malo, dicen algunos, ¿no? Para ponerle un ejemplo, si yo tomo una decisión de unirme con un varón o con una mujer, eso va a depender de tu punto de vista. Estamos en un mundo relativista. Todo depende de la cosmovisión, como uno mira las cosas. Muchas veces, pero eso afecta a nuestra sociedad. Claro. Porque aquí vienen los por qué. ¿Y quién soy yo? Volvemos de nuevo a la pregunta existencial, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Hombre o mujer? ¿Quién soy yo? ¿Padre o no padre? ¿Quién soy yo como persona? ¿A qué vine a este mundo, no? Por supuesto. Y aún la música, la literatura, la misma cultura está afectada por todo ese tipo de cosmovisión que tiene el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, igual también estamos en un mundo narcisista. ¿Y qué es eso? Bueno, el importante soy yo, no los demás. En la persona le hemos dado un culto al cuerpo. El mundo de hoy, el hombre de hoy le da un culto al cuerpo. Y si no tengo un bonito cuerpo, no soy aceptado. Entonces me preocupo por mi apariencia física. Y si no tengo la apariencia física adecuada, entonces las personas sufren de problemas, de complejos de inferioridad. Y aquí donde volvemos de nuevo. ¿Por qué es importante las escrituras? ¿Por qué es importante lo que dice este libro? Porque las escrituras nos van dando aquellos valores y principios que nos recuerdan quiénes somos. Claro. Dice la Biblia, el ser humano no es un recipiente para recibir vicios. El ser humano es templo del Espíritu Santo de Dios. Un valor que resalta. El ser humano no es simplemente un animal. El ser humano no es simplemente una máquina. Dice la Escritura, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano no es simplemente nace, crece, se reproduce y muere. Si resumimos así la vida, entonces simple, ¿no? Sencilla. Algo que simplemente tiene como un pequeño nacemos, crecemos, morimos. Ahí se acabó todo. Entonces, ¿tiene sentido la vida? En cambio, las escrituras establecen de que el hombre nace con un propósito para ser santo, para ser, dice, instrumento de alabanza y para cumplir un propósito que Dios ha establecido, ¿no? El mundo de hoy, vamos a decir, vive en lo superficial, la apariencia, y vivimos muchas veces de apariencia. Y eso nos engaña, porque la gente prefiere vivir así, de apariencia. ¿Por qué? Porque aún le hace falta descubrir y desarrollar esos valores que le permiten ser ellos mismos. No copiar lo que ven, sino desarrollar lo que son como personas. Por eso las preguntas existenciales tienen un gran valor y siguen teniendo un valor, ¿no? Porque responden al asunto del ser, ¿verdad? Que es muy importante. Bueno, ¿qué más podemos decir de este tiempo, el tiempo posmoderno? El ser humano, si usted le pregunta al ser humano, ¿y qué de tu familia? ¿Tus abuelos, tu bisabuelos? No sé. ¿Y qué sabes tú de la historia de tu país? Desconozco. ¿Y qué sabes de los acontecimientos que sucedieron hace 3, 5 décadas? No manejo. El ser humano no le importa la historia. Hoy en día poco se maneja esa parte, ¿no? Entonces, como que lo pasado no tiene valor. ¿Por qué? Es el hoy. Otro asunto que refleja el ser humano hoy en día.
Si en el tiempo de de la modernidad era el hombre, era la razón, era la ciencia, y todo eso nos trajo la corriente filosófica del humanismo y aún inclusive del ateísmo, y dejamos de creer en Dios. En cambio, hoy en día, la gente sí cree. La gente más bien ahora cree inclusive en los asuntos de las cosas espirituales, cree en las fuerzas de la energía que existen en el universo. Es curioso que aún en el pueblo cristiano se escuchan conceptos como, por ejemplo, ¿y viste qué vibra la que se sintió en el culto? Y ahí, vibra es un término de la cultura hindú, ¿verdad? Y la religión hindú, del hinduismo, al sentir que la energía positiva, ¿no?, es una buena vibra, ¿no? Y hay vibras malas también. Y estamos usando ese tipo de terminología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el mundo en el que estamos ahora existe un sincretismo religioso de creencia. Creemos en todo. Dios está en todo lado. Ningún camino es el más perfecto para llegar a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. La gente cree en Dios. Muchas veces uno va a un hogar y puede encontrar un pequeño Buda y puede encontrar una imagen cristiana. Puede encontrar la imagen de una religión, digamos, del ocultismo, y puede encontrar una imagen del cristianismo. Y la gente dice, todo está bueno. Porque no, vamos a decir, para él ser espiritual es cualquier cosa se puede abrazar y todo depende de cómo yo me sienta bien. Entonces el ser humano de hoy en día, si tú te sientes bien en un lugar, excelente, eso es todo. Pero aquí vamos de nuevo. ¿Será correcto solo el hecho de que yo me sienta bien? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde están aquellos valores que determinan qué es correcto y qué no es correcto? Entonces aquí donde volvemos de nuevo. Las escrituras, este libro nos establece valores, principios que nos permiten decir, aquí hay algo que está correcto, aquí esto es lo correcto, esto es lo adecuado, la vida puede guiarse. Y al tener ese desconocimiento de estos principios que han trascendido a través de la historia de la humanidad, si no los conocemos, vamos a tener siempre carencias. Nuestro mundo de hoy es un mundo light. Todo es fácil. Todo lo fácil lo queremos. No queremos sacrificio, no queremos ni tan siquiera sufrir. Sufrir le huimos, trabajar le huimos, el entregarnos, negarnos le huimos. Y preferimos, si tenemos una fe, ojalá no sufriéramos. Y eso es en contraposición, digamos, a la fe cristiana. El sufrimiento en la fe cristiana tiene un propósito: perfeccionar la vida, guiarnos hacia Dios, desarrollar nuestra fe, entre otras cosas más, ¿verdad?